economía al día de hoy. Hoy Milei daba una entrevista en el streaming y decía, niegan la cuestión de la baja de la pobreza, niegan, bueno, todo lo bien que está la Argentina, en resumen. Mira, el salario promedio está en 1.700.000 pesos aproximadamente. Sí. Y la canasta básica, para no ser pobre, es 1.100.000. Pensá 1.700.000 de promedio, 1.100.000. Imagínate todos los que están debajo de promedio, que son informales. Yo quiero saber qué tipo de medición hicieron, ¿no? Para decir que la pobreza baja. En esa relación salario promedio con canasta básica. 1.700.000, 1.100.000. Ahí se desarma cualquier discusión sobre la baja de pobreza. Con inflación pasa lo mismo, porque la verdad es el caballito de batalla, lo era hasta ahora. También es cierto que sostener el hogar, los gastos hoy, son mucho mayores que los que eran hasta hace un tiempo. Y sin embargo, el dato de inflación, bueno, les da más o menos ahí positivo. Mira, positivo, seguís estando en un piso de inflación relativamente alto, sin política de ingresos que compense. Claro. Esto que te digo, vos pusiste un techo a la paritaria. Y el otro problema que estás teniendo en la desaceleración de la inflación, que esto se vivió en la convertibilidad, para los que peinamos canas, es que este tipo de programas lo que va haciendo lentamente es erosionar el empleo formal y la caída de la capacidad de compra de los trabajadores formales. Eso inmediatamente impacta en los trabajadores informales, inmediatamente. Sí. Es decir, porque la demanda de servicios personales por ahí de menor calificación, no invalida que no se ejecuta, como puede ser choferes, como puede ser repartidores, como puede ser empleo doméstico, peluqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hace la clase media, lo hace la clase... No, los ricos sí tendrán sus servicios, pero digamos, está medido que la caída de un puesto de trabajo formal hace perder un puesto de trabajo informal en forma casi inmediata o pérdida de ingresos para ese trabajador informal. Porque obviamente hay una menor demanda de todo ese conjunto de servicios que sostienen a los sectores de ingresos medios urbanos. El programa está caminando en un escenario, por un lado, de deterioro socioeconómico creciente, de deterioro del tejido industrial creciente. Recién desde Cifra y Flaxo me pasaron cifras, no las pude leer. Estamos ante indicadores, me lo dice Pablo Manzanelli, gran investigador, de deterioro industrial que supera el de la convertibilidad y al de Macri. Eso por un lado. Es decir, esta sería la economía real. Y por el otro, lo dijo Cristina, podemos decir que si vos lees mis informes, hace rato lo venimos diciendo, no hay dólar que alcance. ¿Cómo puede ser que se haya ido todo el superávit comercial del 2024, ¿no? Tremendo, 18.600 millones de dólares. No le alcanzó el primer blanqueo, 23.000 millones de dólares. No le alcanzó los dólares de 12.000 millones de dólares del fondo. E igual siguen pidiendo los dólares del colchón. ¿Puede haber equilibrio fiscal sin motosierra? Te pregunto solo esto porque Milei no se cansa de decir que son unos hijos de puta aquellos que no lograron el equilibrio fiscal. Bueno, a Kicillof lo trató de, prácticamente de imbécil por no haber pensado, ¿no?, en que hubiera equilibrio fiscal. ¿Puedes hacer una propuesta a futuro o la discusión Los gobiernos de Néstor y Cristina tuvieron varios años de equilibrio fiscal. Varios años y con desendeudamiento. Tomemos en cuenta eso. Sí. Varios años de equilibrio fiscal, cumpliendo los compromisos de deuda y con desendeudamiento. Esto no es así. Esto es un permanente bola de nieve de deuda y además, para responderte tu pregunta, sí se puede alcanzar el equilibrio fiscal si vos tenés una tributación progresiva. Si vos realmente presionás tributariamente sobre quienes ganan mucho, pero mucho dinero en este país. Claro, eso tiene otro. Ahora, hoy está sosteniendo los impuestos el trabajador con impuesto a las ganancias, sí, claro, y el consumidor con el IVA. Roberto, sacaste el libro de Macri a Milei. En el macrismo, la suba del costo de vida erosionó claramente su imagen. Vos acá, ¿dónde ves que la gente se va cansando más? ¿En la caída del consumo? ¿En las deficiencias del empleo que dijiste? ¿En la capacidad de ahorro? ¿Qué ves más complicado? En dos cuestiones que son centrales. La caída del empleo, porque con la inflación tu salario te cuesta que llegue a fin de mes, ¿verdad? Sí. Ahora, con el desempleo tu salario es cero. Es muchísimo más gravoso. Es decir, la angustia que genera la pérdida de oportunidades de trabajo, sobre todo en los sectores más informales, es enorme. Este es el primer dato. Y el segundo dato
es que el que está empleado o tiene ingresos siente que está reducido a una situación de supervivencia, no de proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el grueso de esos ingresos se van en alimentos y servicios, energía, transporte. Es decir, cuando vos tenés ahí un combo en el cual tenés menos oportunidades de empleo y si estás empleado, tus ingresos se te van en lo que es el día a día y no podés proyectar, no sé, hacer una vacación, comprarte un televisor, ahí empieza a haber un proceso muy delicado de tensiones. Claro. Y respondiendo, volviendo al tema del equilibrio fiscal, digo, ¿hasta dónde nos van a llevar? ¿Hasta dónde nos van a llevar sin inversión pública? Vos pensá, cuando todos hablan de inseguridad, que la principal causa de muertes violentas, de muertes antes de tiempo, son los accidentes viales. Vamos a ver 3 años de desinversión en las vialidades, ¿dónde nos van a llevar esos indicadores? Vos pensá el tema de lo que es la salud pública. Vos pensá el tema de lo que es la universidad y la educación. Digo, todo esto, cualquiera hace un equilibrio fiscal de este modo. Ahora, lo difícil, ¿sabes qué es? Capturar la renta extraordinaria que se dan en sectores altamente rentables, empezando por la renta financiera. El ministro Caputo se vanaglorió del crecimiento proyectado de 6 puntos interanual, 5,8. ¿Sabes cuál fue el principal sector que creció? 27 puntos, la intermediación financiera. Es vergonzoso, digo, es una cosa que hay que sostener este país así. Bueno, ahora los gobernadores hicieron una especie de frente, ¿no? Por lo menos están reclamando, hablabas recién de las rutas, puntualmente lo que reclaman es por el impuesto a los combustibles, entiendo que va destinado después a eso, ¿no? Y empecé a ver, ahí hay un desfasaje, recién hablamos de los resultados en Rosario, empecé a ver, Puyaro debe estar preocupado. ¿Vos crees que hay conciencia sobre, sí, claro, sobre eso de la gente? No, lo que quería decir es que hay como un desfasaje entre un impuesto que se sigue cobrando, pero los fondos que este nuevo estado de Milei después no transfiere a las provincias para la construcción de rutas. ¿Dónde va ese dinero? ¿A dónde queda? Pero esta es la brutalidad que pasa con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Axel. Digo, primero digo, en democracia los insultos, las agresiones. Axel contestó con mucha dignidad, pero yo no, por ahí no soy tan... es brutal. En segundo lugar, la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del Producto Bruto Geográfico del país, sí, y claro, recibe el 22%, y ni siquiera lo recibe. Y tenemos que soportar que un gobierno que ha hecho de la renta financiera su único núcleo de negocios, su único... Si vos te va bien, tenés que tener excedentes para invertirlo financieramente, porque si producís no te sirve porque te mata la importación, te matan las tarifas, te rompen el mercado de consumo. Digo, un gobierno que hace es un presidente que dice esas barbaridades, que ha endeudado al país, ha aumentado la deuda por la vía interna en 90.000 millones de dólares. Este mismo ministro que hizo lo mismo, que nos llevó a la crisis del 2018, que volvió a traer el fondo, digo, ¿cómo puede ser? Ahora, los gobernadores lo que empiezan a ver es baja participación electoral, debilitamiento de su propio electorado, y si muchas provincias entran en una crisis fiscal o dificultades para afrontar sobre todo el pago de salarios, la situación es grave. Sí. Sí, Roberto, ¿cuánto, la pregunta del millón tal vez, ¿no? ¿Cuánto aguanta esto? ¿El dólar planchado, el plan platito dólar dulce, aguanta hasta las elecciones? Y en todo caso, después, ¿qué viene, no? ¿Qué ves que viene en la economía después de esto? Mirá, un escenario de desequilibrio externo, donde proyectás 12.000 millones de dólares de déficit en la cuenta corriente, es un escenario que fatalmente va a una crisis externa, sin financiamiento. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando los agentes económicos decidan que la renta financiera ya no es pagable. Cuando los agentes económicos decidan o entiendan que ganar 1% o 2% en dólares mensual no es sustentable y no se lo van a poder pagar. Y ahí comienza lo que eufemísticamente se llama cobertura, que es que empiezan a dolarizar sus activos financieros que hoy tienen en pesos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y en la medida, hay que ver, un primer punto es ver cómo el gobierno afronta el pago de los 4.500 millones de dólares a mediados de julio, cómo impacta eso en el riesgo país y cómo impactan las reservas. Otro punto es el desequilibrio del sector externo y qué es lo que va a decir la misión del fondo, porque hay
un pedido de perdón por la acumulación de reservas. Otra discusión respecto de la cifra del comercio exterior. Entonces, la pregunta, ¿aguanta o no aguanta hasta las elecciones? La pregunta es, ¿hasta dónde el mercado decide aguantar esto? En estos momentos es hasta dónde los agentes económicos dicen, bueno, se acabó, esto no se sostiene más, voy a la cobertura de mis activos financieros en dólares. ¿A qué te referís con el fondo? El fondo va a acompañar el proceso electoral como lo ha hecho muchas otras veces. De hecho, estirando ahora los tiempos. Perdón, David. No. El fondo le va a dar el perdón de la acumulación de la no acumulación de reservas. Sí. Probablemente decida silenciar algunas cuestiones hasta el proceso electoral, pero también es cierto que cada vuelta de estas, la Argentina se limpia un montón de burócratas del fondo que pierden sus carreras. Entonces, en algún informe van a decir lo que está pasando. ¿David? Ahora, respecto de esto, digo, la conjunción es, quedan 20 días de liquidación de exportaciones con las retenciones bajas, digo, por un proceso propio. Viene un semestre donde a todos los gobiernos les cuesta hacerse de dólares. Ese es el ciclo tradicional, sí. Sí. Digo, los sectores industriales están sufriendo las importaciones y frente a eso el Congreso parece, digo, el peronismo, el Congreso parece como que lo ve pasar. Digo, no logra imponer un cambio de rumbo desde la política. Bueno, yo te decía y arrancaba con la pregunta de Daniela, el impacto en la población del deterioro socioeconómico, te decía energía, alimentos y oportunidad de empleo. Eso es un primer problema. Eso empieza a impactar en las provincias. Si a eso le agregás una tensión fiscal, y bueno, probablemente muchos gobernadores que se entusiasmaron con el Pacto de Mayo, firmaron, porque el régimen de inversiones le iba a traer un montón de inversiones y ellos iban a manejar el subsuelo y todo ese tipo de cosas, sobre todo los mineros, hidrocarburíferos, bueno, hoy empiezan a ver que eso no pasa. Y empiezan a ver que en su provincia las tensiones empiezan a aumentar. Respondiendo a tu pregunta del Congreso, el Congreso es una caja de resonancia por el carácter federal de la Argentina, que esos gobernadores que llegaron a la gobernación como peronistas, vuelvan a ponerse la camiseta peronista y empiecen a defender a sus provincias realmente, porque lo que quedó del Pacto de Mayo, que se firmó en julio, hay nada, letra mojada, porque ahí había una serie de promesas respecto de un flujo de inversiones. Y eso no llegó, y ahora lo que les propone a los gobernadores es quitarles más fondos, más allá de los fondos nacionales que ya no llegan. Pensemos que en muchas provincias la obra pública depende de fondos nacionales. La provincia de Buenos Aires, con mucho esfuerzo, ha logrado sostener una tasa de inversión pública, con recursos propios y con mucho esfuerzo. Y acá tenés un ejemplo, ya que mencionabas eso. La provincia de Buenos Aires tiene equilibrio corriente entre su funcionamiento de ingresos cotidianos y de egresos. Tiene un equilibrio corriente. Para ese equilibrio corriente no tuvo que echar gente, cerrar organismos, liquidar la obra pública. No es real. Ahora, ¿qué pasa con la obra pública a nivel nacional? Muchas provincias dependen de los fondos nacionales, todas en realidad, pero algunas más que otras. Y algunas, muchas de ellas, sobre todo en el norte, minero y demás, se subieron al carro de la Libertad Avanza. Eso es lo que puede llegar a empezar a cambiar. Por dos motivos, los resultados electorales y los recursos. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. No, Daniela, gracias por la invitación. Porque es domingo, hacía mucho frío, porque siempre son muy